Hola, buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a un programa más de Edificándonos, espero que se encuentren muy bien, gracias por estar en un programa más. Como lo pudieron ver, el día de hoy tenemos pues un tema muy importante, un invitado especial, tenemos la receta con Eli, estoy segura que va a ser un programa de mucha bendición, ya saben, compártalo para que no se lo vayan a perder, y pues bueno, es un gusto saludarlos y también saludar a Diego. Hola Diego. Hola Gali, ¿cómo estás? ¿Qué tal el frío por tu ciudad? Sí se siente, sí se siente. No tanto como San Luis, pero ya se está empezando a sentir más heladito, pero todo muy bien. A mí me encanta el frío, así que yo estoy excelente. A mí también me gusta mucho el frío. Pero bueno, ya, como decía Gali, queremos darle la bienvenida a un programa más de Edificándonos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Como les decía la semana pasada, les adelantaba quién era el invitado de hoy. Y bueno, es un invitado muy, muy, muy especial y sé que Dios va a usar grandemente al pastor Billy. Bueno, ahorita lo vamos a introducir más adelante. Pero bueno, si bien recuerdan, hace 15 días pasamos un video acerca del país de Haití, en el cual hablábamos acerca de pues la situación actual del país de Haití, su posición económica, la guerra social que hay, en cuanto a la situación también, pues en cuanto al evangelismo en el país. Presentábamos incluso una familia que se encuentra trabajando en esa ciudad. Bueno, el siguiente video que queremos preparar para ustedes va a ser acerca del país de Colombia. Entonces vamos a estar presentando videos de países sobre donde haya misioneros, hermanos de la fe, trabajando en esos países. Y el siguiente video que vamos a presentar la siguiente semana es sobre el país de Colombia. Ahora bien, si alguno de ustedes quiere mandarnos información, hemos estado investigando, estamos investigando, pero si ustedes conocen algún pastor, algún misionero que esté trabajando en ese país, puede contactarnos por vía Facebook o por Instagram y darnos información, o si creen que hay algo que deberíamos mencionar acerca de este país, pues háganoslo llegar para complementar más el video. Pero bueno, ahora sí ya no quiero robar más espacio. Y bueno, también quiero invitarlos a que dejen sus comentarios, a que compartan esa transmisión ahí con sus amigos, con jóvenes de su iglesia, con sus papás, con sus abuelitos, sus tías. Denle ahí en compartir para que más gente pueda ver esta transmisión, y déjenos en los comentarios alguna pregunta que quisieran hacer al pastor invitado, de dónde nos acompañan, etcétera. Pero bueno, sí, Gali, te dejo la palabra. Pues sí, ya saben, déjenlo en los comentarios, que también vamos a estar pendientes de ellos. Y bueno, ya saben, como cada viernes tenemos nuestra receta saludable, fácil, sencilla, con Eli, que queremos muchísimo y que siempre nos trae unas recetas súper deliciosas. Entonces, vamos a introducir a Eli para la receta. A ver, ¿qué nos va a traer hoy? Hola, Hola Eli. chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien, aquí andamos. Sí, pues aquí trayendo otra receta, como bien dice Gali, bien práctica. La verdad es que pensé que me iba a tardar un poquito. Bueno, a lo mejor sí se puede tardar un poquito en lo que está, pero en realidad su preparación fueron 2 minutos, entonces es algo como si por ahí traen el antojo de algo dulce o están ansiosos y luego de repente luego queremos comer o picotear algo o comer algún postrecito. Creo que esto podría ayudarnos después de nuestra receta de las galletas de avena, que fue todo un éxito. Bueno, a la mayoría les gustó. Espero y Diego ya haya utilizado su costal de avena o no, creo que La no. oportunidad de utilizarlo. Y me di cuenta que la avena que tenía no es para eso, entonces voy a comprar una avena más especial para las galletas. Sí, no, no importa, de hecho es una avena comercial, la que venden ahí en el súper, luego de repente queremos una marca en especial, pero la verdad es que no, con que sea avena en hojuelas, créeme que te va a servir súper bien, entonces a lo mejor sí te puede funcionar la que tienes ahí en casa y para que te animes a hacer esas galletas de avena. Y pues bueno, la receta que les traigo es una especie de flan gelatina que de verdad está muy, muy buena. Excelente, Eli. Pues no te quitamos más el tiempo para que nos compartas la receta. Pues sí, bueno hermanos, pues la receta, como bien les mencionaba, es una gelatina o un flan en donde solamente utilicé 3 ingredientes. Vamos a utilizar 2 cucharaditas de grenetina o gelatina sin sabor.
creo que en otros países así se le conoce como gelatina sin sabor. Aquí en México es grenetina. 2 cucharaditas, 2 cucharadas de yogur griego o bien natural sin azúcar y un par de fresas. Entonces, sí, son 3 ingredientes nada más. ¿Cómo va a ser? Calentamos 1/4 de taza de agua, lo más calientita que se pueda, y le agregamos las 2 cucharaditas de esta grenetina, la revolvemos súper bien, y ya que esté bien revuelta o bien disuelta lo que es la grenetina, vamos a agregar las fresas, pero previo, las fresas las vamos a licuar para que quede, pues sí, como ese puré de fresas. Ya que esté bien el puré, lo agregamos a nuestra mezcla de la grenetina, igual volvemos a revolver y finalmente, al final, perdón, agregamos el yogur griego o bien el natural que tengan por ahí azúcar, lo revolvemos todo, hacemos esta mezcla y la pasamos a refrigerar alrededor de 1 hora más o menos en lo que está y les quedaría algo así. Al final también le pueden agregar un poquito de stevia o una cucharadita de azúcar o una cucharadita de miel para poder endulzar, que igual si a ustedes les gusta dulcecito o el dulcecito de la fruta también les aporta ese saborcito dulce, y si no, pues pueden agregar esta cucharadita de miel, de azúcar o bien un sobrecito de stevia y les quedaría algo así. La verdad es que es algo bien sencillo, bien fácil, y solamente el tiempo que me voy a tardar un poquito es en lo que va a estar lista en la refrigeración, que les digo que es alrededor de 1 hora y media, más o menos 1 hora, y queda, y de verdad que está muy rico. No les gustan las fresas o por ahí son alérgicos a ellas, podemos cambiarlo por otra fruta, podemos utilizar arándanos, podemos utilizar moras, podemos utilizar que se me ocurre a lo mejor ya que viene pronto la temporada de mango, pudiéramos utilizar un mango. Entonces, esta es la receta que el día de hoy les traigo. Es un postre saludable, sencillo, muy práctico y que lo pueden consumir. Les digo, no se lleva muchísimo tiempo en realizarlo. Entonces, pues espero y les haya gustado. Como quiera, por ahí vamos a estar poniendo en la página el post del procedimiento para que ustedes lo sigan paso a paso, para que no les vaya a faltar algo, pero les digo, realmente es algo bien sencillo. Sí, Eli, se ve deliciosa, o sea, y ni siquiera es como que la he probado así, pero ahorita que nos la enseñaste, se ve súper bonita, también se ve muy rica. Entonces, entonces sí está súper bien porque a veces nos frustramos de que, ¿cómo voy a poder comer un postre saludable? Como imposible, ¿no? O sea, tiene azúcar o harina o no sé qué, pero hay maneras de poder comer saludable y de poder comerte un postrecito, algo dulcecito, algo rico, sin la necesidad de un pan o harinas o todo eso. Entonces, gracias Eli por traernos esa receta, de verdad, fue súper rico. Sí, igual ahora que venga el calor, que no haga tanto frío o que esperemos y no esté cambiando tan radical el clima. Hace unos días aquí hacía mucho calor, ahora ya está haciendo frío. Igual vamos a traer algún helado o algo más sencillo para que también lo puedan hacer, pero este es un buen postre, les digo, para el antojo, para calmar esa ansiedad de querer comer algo dulce. Y esa es una buena opción. O incluso lo podemos cambiar por no necesariamente una fruta, quizás pudiéramos agregar chocolate. Se me ocurre igual traer otra, pero con chocolate para que lo prueben y a ver qué tal. Sí. Ok, sí, Eli, fíjate que aunque no importa que haga frío o que el clima esté bien radical aquí y cambiante, tú haz la receta del helado, porque vemos como que algunos locos que nos gusta comer frío cuando hace frío, entonces tú haz tu receta de helado, no hay problema. Bueno, entonces vamos a Okay, ahora consentir a Diego, ya que la vez pasada fue a nuestro productor
luego la de pasada Gali, entonces ahora nos toca consentir a Diego. Excelente. Sí, y ya Por saben, si favor. es... Sí, digo, y ya saben, si ustedes, no sé, tienen alguna sugerencia, les gustaría, no sé, un póster, algo así, algo más saladito, con chilito o algo así, lo pueden dejar en los comentarios y ya Eli, pues no sé, nos trae una receta referente a lo que ustedes están buscando, pero sí que delicia. Entonces ya esperamos el próximo viernes el helado, a ver qué tal. Entonces, Eli, Sí, muchísimas gracias por esta receta. La verdad que se ve deliciosa. Ya saben que si ustedes lo hacen, pues no olviden compartírnoslo o etiquetarnos o mandarlo por el mensaje a Eli o a algunos de nosotros para saber si lo hicieron. Pero Eli, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes, primero Dios, con otra receta fácil y deliciosa. sí, primeramente Dios. Hasta luego, Dios les bendiga. Adiós, Eli. Pero sí, bueno, como lo pudieron ver en el post y como ya Diego nos lo adelantó el programa pasado, el día de hoy va a estar con nosotros el hermano Billy Patterson. Estoy segura que va a ser de bendición, que el tema que nos va a traer pues va a ser muy bueno para nosotros, vamos a aprender muchísimo. Entonces vamos a esperar a que llegue el hermano Billy para saludarlo y después dejarlo con la enseñanza. Hola hermano, Hola, ¿cómo están? muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. ¿Usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Es un gusto poder saludarlos desde los Estados Unidos. Estoy en Fort Worth, donde estamos experimentando mucho nieve y frío y hielo en todas las calles y carreteras. Y pues gracias a Dios aquí la casa con calor, así que todo bien. Qué bueno. Muy bien, pues qué gusto Gracias estar a con Dios, ustedes. hermano Billy, que está con nosotros. Ay, perdón que mi audio está un poco ahí retrasado, pero espero como que me van a escuchar unos segundos después de que lo dije, pero bueno, es un gusto tenerlo con nosotros, pastor. Gracias por su tiempo. Sabemos que la situación ahí en el país, pues muy bien que digamos, pero gracias a Dios que da la oportunidad de que usted pueda estar con nosotros esta noche. Estamos muy emocionados por lo que va a enseñarnos, por lo que va a compartirnos. Ya desde la semana pasada, pues ahí andaba ahí haciendo spoiler de lo que íbamos a tener esta semana. Pero bueno, gracias a Dios, pastor, porque puede estar con nosotros. Pues hermanos, es un gusto mío y pues hermano Diego, siempre una bendición poder verte y recordar aquellos tiempos cuando estudiamos juntos acerca de la traducción de la palabra de Dios y bueno, pues qué gozo poder estar ahora con ustedes en este programa. Muy bien. Sí, Muchas pastor, bien gracias. estos tiempos y sin duda extraño mucho sus clases. Estoy ansioso por lo que nos va a enseñar esta tarde. Amén. Muchas Entonces, gracias. vamos a escuchar un especial y después del especial es su tiempo, hermano. Gracias.
Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder saludarlos y poder estar con ustedes en esta ocasión. Quiero agradecer a todos los hermanos que han participado en invitarme y también que han estado trabajando para que se pueda hacer esta transmisión. Dios puso en mi corazón hace unos días compartir con ustedes una enseñanza acerca de qué hacer cuando nos encontramos con situaciones o posiblemente pasajes en la Biblia que no entendemos. A veces las personas me han preguntado, siendo traductor bíblico, hermano Billy, ¿llega usted a encontrar algún pasaje de la Biblia que no entiende? Y la respuesta es, desde luego que sí. Muchas veces en nuestra vida cristiana, al estar estudiando la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con algún versículo que nos es un poco difícil de entender. Y esto sucede a todas las personas. Y a veces cuando nos encontramos con un versículo así, desafortunadamente no pasamos el tiempo necesario para entender qué es lo que el versículo significa o qué es lo que Dios podría estarnos enseñando a través de ese versículo. Para comenzar en esta noche, vamos a leer del libro de Juan, capítulo número 10, versículo número 22 al versículo 33. Me voy a permitir leer este pasaje. Dice la Biblia, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Aquí en este pasaje nosotros encontramos que Jesús hace la declaración más directa en cuanto a su divinidad de todas las veces que él habló con personas, que está escrito en la palabra de Dios. En esta ocasión, aquí en Juan capítulo número 10, él hace una declaración muy, muy clara diciendo, yo y el Padre uno somos. A veces hay personas que tratan de interpretar ese versículo y decir, bueno, Cristo no quiso dar a entender que Él y el Padre son unidos en lo que hoy a veces llamamos la Trinidad junto con el Espíritu Santo. Sin embargo, si eso fuera cierto, qué interesante es la respuesta de los fariseos, porque ellos definitivamente lo entendieron de esa manera, porque responden ellos en el versículo 33, no es por ninguna buena obra que desean ellos apedrear a Jesús, sino según lo que decían ellos, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entendieron claramente que Jesús quiso dar a entender que Él es Dios. Perdón. Ahora, nosotros sabemos que Jesús es Dios. A través de muchos pasajes en la Biblia sabemos que Él es Dios. Pero la pregunta ahora que quiero ver si estaban poniendo atención,
se refiere al contexto de este evento tan importante. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuál fue el contexto de esta gran declaración? Bueno, nos dice el versículo número 22 que fue en Jerusalén durante una fiesta llamada la fiesta de la dedicación. Ahora, si ustedes buscan en lo que resta de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, no encontrarán ningún versículo que menciona la fiesta de la dedicación. Es el único lugar donde se menciona en toda la Biblia. Y algunas personas dicen, bueno, ¿y este evento a qué se refiere si no se encuentra en el Antiguo Testamento? ¿Por qué lo están celebrando? ¿Y por qué aquí en Juan capítulo número 10 se menciona esta fiesta de la dedicación, pero no nos dice la Biblia qué es esta fiesta? Bueno, esta fiesta tiene su origen durante el periodo llamado intertestamentario, es decir, cuando se terminó de escribir el libro de Malaquías, pero antes del tiempo de Cristo, hubieron unos 400 años en los cuales no hubo escritura, no hubo ninguna revelación de Dios. Y durante ese tiempo hubo un periodo que a veces se llama el periodo de los macabeos. Ahora, existen unos libros históricos que a veces son usados por ciertos grupos para, algunos los consideran solamente libros históricos, otros los consideran como parte del canon de la escritura. Nosotros como cristianos no aceptamos esos libros como canónicos, tampoco los judíos los aceptan como canónicos. De hecho, uno de los únicos grupos, cuando menos en Latinoamérica, que lo acepta, es decir, un grupo a nivel grande, son los católicos. Ahora, en primera y segunda de los macabeos, como también en tercera y cuarto de los macabeos, los cuales no se encuentran en Biblias católicas, nos menciona acerca de un grupo de personas llamado los macabeos. Pero ¿quiénes eran? Para entender esto es necesario ir a un rollo muy antiguo escrito en arameo que se llama el rollo de Antíoco. Antíoco Epifanio fue el hijo de un gran general que había batallado al lado de Alejandro el Magno. Antíoco pues también fue un gran hombre de guerra y un hombre muy celoso en cuanto a su religión. Cuando él llegó a visitar a Israel, se dio cuenta que los judíos no adoraban a los dioses de los arameos. Y de hecho nos dice en el rollo de Antíoco, él hace un enunciado en el cual él dice en arameo, la ilajana la faljín, que significa ellos no adoran nuestros dioses. Y él, celoso por su religión, decidió conquistar a los judíos, matar a los judíos, quitarles la oportunidad de celebrar sus actos de adoración a Dios en el templo y también pues hacer algo para cambiarles de opinión. Él entonces entró en Jerusalén, él sacrificó sobre el altar a un cerdo muy grande. Fue para los judíos una abominación que ellos detestaron, y este hombre, Antíoco Epifanio, llevó a sus soldados, mataron muchos judíos. El sumo sacerdote llamado Eleazar no estuvo conforme con todo lo que estaba pasando, y él junto con sus 4 hijos decidieron atacar a los ejércitos de Siria que estaban bajo el mandato de Antíoco Epifanio. Ellos entrenaron a algunos de los otros judíos y ellos atacaban de noche, entraban y salían rápidamente para que no los descubrieran, y fue un evento increíble. Dios los ayudó y ese grupo pequeño
de judíos pudo hacer que todos los ejércitos de Antíoco Epifanio tuvieran que salir de Israel. Entonces ellos entraron de nuevo al templo y cuando entraron al templo buscaban cómo limpiar el templo, consagrar al templo y se dieron cuenta que el aceite que se usaba para la menorá de oro solo tenían suficiente aceite para unos 7 días, para un solo día y faltaban 9 días para poder hacer aceite de olivo fresco, nuevo, para poder alumbrar al templo. Entonces ellos pusieron ese aceite dentro de la menorá y la empezaron a quemar y lo que debió haberse consumido en un día tardó 9 días. Fue un milagro de Dios. A esa fiesta a veces la llamamos la fiesta de Hanukkah. Si ustedes buscan en algún diccionario o en Wikipedia o en Google van a encontrar mucha información acerca de Hanukkah, que también tiene por nombre la fiesta de la dedicación porque estaban dedicando al templo. Ahora, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes que nos están sintonizando en esta tarde habrán leído Juan capítulo número 10. Sin embargo, a veces cuando nos encontramos con un versículo como Juan 10:22, la brincamos. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Nos brincamos esa clase de versículos porque sentimos que pues no la entendemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo resolver dudas bíblicas? Bueno, les voy a dar 7 cosas rapidísimamente que nos pueden ayudar a saber qué hacer cuando nos encontramos con estas situaciones. En primer lugar, necesitamos orar. Jeremías capítulo 33 y versículo 3 dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay que recordar ese versículo en el sentido de cómo resolver una duda bíblica. La Biblia nos enseña, si nosotros oramos, Dios nos enseña cosas que nosotros no entendíamos, que nosotros no podíamos saber, cosas que son grandes, que nos son ocultas, desconocemos aquellas cosas. Entonces necesitamos orar. Número 2, debemos preguntar a un pastor. En el libro de Nehemías, capítulo número 8, versículo número 8, la palabra de Dios nos enseña que cuando tenemos alguna duda, debemos ir con el varón de Dios que Dios nos ha dado y podemos preguntarle. Dice así en Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Una de las responsabilidades que tenemos como pastores es hacer que las escrituras sean entendidas por el pueblo de Dios, darles el sentido correcto. Entonces, en segundo lugar, debemos preguntar a un pastor. En tercer lugar, debemos preguntar a cristianos maduros. Posiblemente ustedes conocen a algún cristiano que tiene años de conocer al Señor, a algún joven que ha estudiado en un instituto bíblico, personas que tienen mayor experiencia. Nos dice el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces hay que buscar cristianos maduros, personas con mayor experiencia y decir, hermano, tengo una duda en cuanto a la palabra de Dios, ayúdame por favor. Y la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. En cuarto lugar, a veces hay que esperar a que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine, nos enseñe. Recordemos que parte de la responsabilidad del Espíritu Santo es ayudarnos a entender la verdad de la palabra de Dios. Dice en Juan 16, versículo 13, de esta manera, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo fue dado por Dios para que nosotros entendiésemos lo que dice la palabra de Dios. Él ha venido para ayudarnos a entender toda la verdad. Y luego nos enseña la Biblia una quinta manera de resolver dudas bíblicas. Necesitamos entender que hay una guerra espiritual. En el libro de Daniel nos encontramos con un versículo un poco triste, porque en Daniel capítulo 8, versículo número 27, nos enseña que después de recibir una visión, Daniel empieza a llorar. Nos dice Daniel 8:27, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. A ver, aquí encontramos a un profeta, a un varón de Dios. Dios le da una visión y él no la entiende. Entonces él se frustra y hasta se enferma buscando la respuesta. ¿Qué es lo que hace? Bueno, como ya vimos, él comenzó a orar. Nos dice el versículo número 3 del capítulo 9, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios. Aquí encontramos que Daniel hace exactamente lo que dijimos hace un momento. Cuando no entendió, comenzó a orar. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que esperar? Hasta el capítulo 10. Hasta el capítulo 10, versículo 12, fueron 3 semanas. Vamos a ver lo que dice. Nos dice Daniel 10:12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, necesitamos entender que hay una guerra espiritual. Si no recibes la respuesta que buscas de manera rápida, sigue orando, sigue esperando. Hay que entender, hay una guerra espiritual. Satanás no quiere que entendamos la Biblia. El diablo está en contra de cristianos que desean entender la Biblia. Entonces, al entender que existe esta guerra espiritual, debemos seguir fielmente buscando a Dios y buscando su ayuda para poder tener la respuesta a esta duda bíblica que tenemos. En sexto lugar, debemos leer otros libros y también pasajes paralelos en la Biblia. O sea, leer más acerca de este tema. ¿Qué nos dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo número 13? Bueno, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo y le está indicando a él, a este joven predicador. Okay. Cuando decimos joven, hay que recordar que Timoteo probablemente tenía unos 40 años de edad en este momento, ¿ok? Pero aquí le dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo número 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿A qué se refiere esta lectura? Leer otros libros, leer los rollos, leer los pergaminos que Timoteo tenía a su disposición, leer todo lo que él podía leer para poder mejorar su conocimiento y su entendimiento de la palabra de Dios. Pero creo que debemos añadir un punto más. En el libro de Juan, capítulo número 3, encontramos una muy buena ilustración de lo que sucede cuando hay una duda sobre lo que dice la palabra de Dios. Y esto es, debemos tener una lista de preguntas para preguntar a aquellas personas cuando nos encontramos con alguna persona que conozca mucho de la Biblia, estar listo con nuestra lista de preguntas. Tener una lista de preguntas. Puede ser que algún día usted se encuentra con alguien y le dice, pues yo tengo una pregunta acerca de la Biblia y se lo he hecho a varias personas, pero
para mí el número 7, yo lo resumiría nada más decir, tener una lista de preguntas. Algo que puedes tener ahí unas preguntas y dices, a ver, nosotros pues no entendemos este pasaje, no sabemos qué está pasando aquí. A lo mejor te encuentras con algún pastor, a lo mejor te encuentras con alguna persona que conozca mucho de la Biblia. Cuando esas cosas suceden, si tienes una lista de preguntas, entonces puedes hacer la pregunta. En Juan capítulo 3 encontramos a Nicodemo cuando él se acerca con Jesús y vemos que él cuando llega a Jesús empieza con sus preguntas. Versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Qué buena pregunta. Sí, muchas personas al escuchar las palabras de Jesús, mire, Jesús le dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchas veces nosotros diríamos, bueno, pues muchas gracias, pero no tenemos ninguna idea a qué se refiere. Nicodemo no fue así. Inmediatamente hizo una pregunta para aclarar qué es lo que estaba diciendo Jesús. Le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Cristo le empieza a explicar, todavía sigue con dudas Nicodemo. Qué importante es ver su reacción. En vez de decir, ok, bueno, muchas gracias. No. ¿Qué le dice? Versículo número 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Mire, cuando nosotros tenemos una situación que no entendemos, ¿ok? No es un pecado ser ignorante, es un pecado quedarnos en la ignorancia. Es incorrecto si podemos aprender, si podemos conocer lo que enseña la palabra de Dios y decidimos que no queremos saber, entonces ahí sí hay un grave error. Pero si nosotros no tenemos la posibilidad de buscar a alguien que nos oriente, que nos enseñe, pues entonces tener una lista de preguntas para que cuando nos encontramos con alguien que conoce más de la Biblia de lo que conocemos nosotros, ¡pum!, estamos listos para poder hacer esa pregunta. Entonces les quiero animar. Muchas veces nos hemos encontrado con situaciones en la Biblia que no entendemos, no sabemos qué es lo que pasa, pero sabes, lo que primero debemos hacer es orar. Después de eso, preguntar a un pastor, preguntar a otros cristianos maduros. Debemos esperar a que el Espíritu Santo nos guíe, entender que hay una guerra espiritual, leer pasajes en otros libros para ver qué es lo que nos pueden enseñar y luego tener siempre una lista de preguntas y cuando tenemos oportunidad, entonces podemos hacer esas preguntas. Pues hermanos, espero que les haya ayudado. Vamos a hacer una oración y vamos a seguir con el programa. Padre, gracias porque cuando nos encontramos con situaciones difíciles en la vida, siempre tienes una respuesta. Y gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña qué es lo que debemos hacer. Yo ruego, Señor, que esta enseñanza pueda ser de bendición a alguno de mis hermanos que pueda estar escuchándonos, que pueda animarse a no dejar a un lado alguna bendición que podría recibir cuando no entiende algo de tu palabra, Señor. Ayúdanos siempre a buscar esa respuesta que necesitamos y no quedarnos con la duda. Gracias, Padre, por lo que nos has enseñado hoy y rogamos, Señor, que seamos fieles a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Creo que vamos a seguir. Pastor, muchísimas gracias por estos puntos que nos dio. De verdad, fueron de mucha bendición y eran puntos, o sea, a lo mejor los 3 primeros sí, pero los demás, le tener una lista o algo así, fue algo que dije, es muy cierto porque a veces se nos olvida. Ay, es que no me acuerdo en qué pasaje lo leí, no sé si era en aquí o allá, se nos confunde y al final nos seguimos quedando con la duda por no estar precavidos y tener nuestra listita. Entonces, muchísimas gracias. De verdad que fue de mucha bendición el poder tener estos puntos,
Porque sí, a veces sí somos de quedarnos con la duda de, no, pues ahí me quedo, nada más, con lo que yo pueda entender, pero no, o sea, podemos orar, leer más libros, pasajes paralelos, y Amén. sí es muy, muy cierto. Entonces, muchísimas gracias, hermano Billy, Gracias a de Dios. verdad. En lo personal me retó, hermano, en no quedarme con lo que sé, sino yo puedo hacer mi listita, yo puedo seguir leyendo y hay cosas que sí, a lo mejor no voy a entender, pero puedo seguir y es muy cierto, es un error quedarnos en la ignorancia cuando podemos aprender aún más y pues poder ser de bendición también a otros con lo que podamos aprender. Amén. Entonces sí, Amén. es muy, muy, muy cierto. Muchísimas gracias por esos Gracias a puntos que Dios. nos dio. No sé, Diego, si tiene algo que comentar. Sí, ahora sí, de nuevo, Pastor Billy, gracias por la enseñanza que nos comentaba. Como dijo Gali, creo que la clave para responder nuestras dudas es pues estar leyendo, estar buscando, estar consultando, y eso creo que es lo que, y más que nada pedir consejo, pedir ayuda de gente que a lo mejor sabe mucho más que nosotros. Y bueno, queremos introducir una sección de preguntas. Bueno, ahorita se me acaba de venir a la mente una pregunta que no teníamos anotada, pero que fue en base a ahorita que Gali comentó. Luego pasa que leemos ciertos pasajes que no entendemos. Entonces, bueno, voy a hacer una pausa. ¿Sí me escucho bien? Sí, le oigo. Todo bien. Ok. Bueno, luego pasa que, y eso sucede más en el Antiguo Testamento. Leemos ciertos pasajes, no sé, en el libro de Reyes, que luego, bueno, se relacionan con Crónicas, por ejemplo, y que uno lee y que dice, ah, caray, como que no cuadran, cambiaron los nombres, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿A qué se debe ese tipo de confusiones que muchas veces nos encontramos? Que incluso yo he escuchado gente que dice, la Biblia está equivocada, o mira, se equivocaron aquí, o qué pasó, o tu Biblia ya está mal. Sí, y bueno, creo que en cuanto a los nombres, debemos recordar que las personas que escribieron esos libros conocían bien a aquellas personas, pero para nosotros, en nuestro tiempo, a veces cuando leemos esos nombres pensamos que sí es un error, y no siempre es un error. O sea, por ejemplo, mi nombre en sí es William, pero todo el mundo me conoce por Billy. Pero si alguien dijera, bueno, él no es William, él es Billy, es un error decirle William, pues sería incorrecto. Por ejemplo, tu nombre es Diego, pero supongo que en algún momento de tu vida alguien te ha dicho Yello o algo semejante. Eh, no es precisamente un error, sino que tiene que ver con la relación que tienes con ciertas personas, cómo es que te dicen de una manera o te dicen de otra manera. Y así sucede con muchos de los nombres en el Antiguo Testamento. Entonces sí, es algo muy curioso que lo que parecería ser un error no lo es, sino que hace falta un poco de orientación. Y pues por eso hay que buscar. Sí, muy cierto. Y sí, a veces nos limitamos y no queremos buscar. Decimos, no, me quedo con esto poquito que sé y no vamos más a fondo. Y muchas veces nos perdemos de cosas increíbles que podemos aprender Sí, por no querer buscar o por no que nos quedamos con lo mismo. Entonces, sí es cierto, tiene mucha razón. Y bueno, continuando con las preguntas, nos gustaría saber en qué consiste el Ministerio de Traducción Bíblica. Hermano. bueno, básicamente la traducción de la Biblia es tomar las palabras de Dios que Él dio en un momento en griego, en hebreo y en arameo y ponerlos en otro idioma. Hace 2 semanas y media estuvimos en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, y fuimos a unos pueblos donde se habla el idioma Shiwi con el doctor Neftalí Santos, que creo que ustedes ya han de conocer y muchos de los que nos estarán escuchando también lo han de conocer. Y estuvimos ahí con el propósito de ayudarles a traducir un poco de la Biblia y estuvimos traduciendo Primera de Juan capítulo número 2. Fue magnífico ver cómo es que se hizo eso. Ahora, para esto son básicamente 3 diferentes tipos de estudio.
se necesitan estudios de teología, o sea, de la Biblia, se necesitan también estudios de lingüística y se necesitan estudios de los idiomas, tanto los idiomas originales como también el idioma al cual se va a traducir. Y habiendo hecho esos estudios, buscar la ayuda de Dios, porque sin Dios no podemos hacer algo que va a glorificar a Él. Yo creo que para los traductores de la Biblia, pues no sé, la cualidad esencial es caminar con Dios y es algo que yo anhelo hacer diariamente, siempre estar con mi Señor. Así es, y sí, es muy cierto. De ahí depende todo. Por más que uno estudie muchísimo y, no sé, tenga hasta doctorados en lingüística o en cualquier otra cosa, si no caminamos con Dios, pues no podemos lograr hacer nada. Y Así es es. muy, muy cierto. Y suena muy Así es. interesante. Así es, pastor. Y como usted nos comentaba, recuerdo justamente como decía, lo que dijo ahorita nos decía en clase, no podemos anhelar hacer la obra para Dios, la obra de traducción bíblica, si no estoy empapado en aquello a lo cual yo me estoy empeñando en traducir. Entonces, es ilógico querer hacer algo para Dios en mis fuerzas y no depender de aquel de cuál es la obra. Entonces, así es. Muchas gracias, pastor. Y tengo una pregunta más para usted. Hablando ya acerca de la traducción, ¿cómo nosotros podemos identificar una buena traducción de la Biblia? Bueno, una buena traducción de la Biblia consiste en dos aspectos. En primer lugar, que sea fiel al texto original en griego, en hebreo, en arameo. En lo personal, yo considero que los textos que se han usado por generaciones y generaciones de cristianos que creen en la palabra de Dios, que esos son los mejores textos. A esos textos los llamamos los textos recibidos, tanto en griego como también en hebreo y arameo del Antiguo Testamento. Otro nombre para esos textos en hebreo son los textos masoréticos. Las traducciones de la Biblia deben en primer lugar basarse en los textos originales mejores, no en textos últimamente recompilados. En esos textos yo no tengo mucha fe. En segundo lugar, debe ser una traducción que ha sido hecho de una manera formal y literal, o sea, que enfatiza las palabras originales que Dios nos dio. Hoy día hay un movimiento que busca traducir según ellos las ideas de la Biblia, no, o los pensamientos. ¿Qué estaba Dios pensando cuando dijo tal cosa? A ver, el problema es que nosotros no podemos decir qué es lo que nosotros estamos pensando. Yo no puedo decir que estás pensando, Diego, o hermana Gali, no puedo decir que estás pensando, pero puedo decir cuáles son las palabras que hemos hecho. Entonces creo que una buena traducción consiste en ser fiel al texto original, pero también ser fiel a las palabras tal como Dios nos las dio. Entonces yo de esa manera identifico una buena traducción. Y apenas esta semana pasada tuve la oportunidad de hacer un estudio de una Biblia que se usa en el país de Madagascar, en el idioma malagasy, y junto con unos hermanos con los cuales estuve, hicimos un estudio de esa traducción y pues gracias a Dios estuvo bien y fue una bendición poder recomendar a los hermanos que lo siguieran usando. Y es algo que yo he hecho, creo, si no mal recuerdo, cerca de 50 idiomas que hemos estudiado o que hemos analizado Biblias en esos idiomas y pues siempre es una bendición encontrarnos con una buena traducción de la Biblia. Wow. Amén. Pues, sin duda, bueno, es un tema a lo mejor no imposible, pero sí complejo en cuanto a analizar esas versiones. Por ejemplo, como decía al inicio, hace 15 días hicimos un video acerca sobre Haití.
platicaba con el pastor que se encuentra en ese país, Sí. y bueno, él nos comentaba que, bueno, se habla francés, pero la mayoría de los habitantes no hablan francés ahí en Sí. el país de Haití, Sí. y que tienen una traducción en el idioma criollo de Haití. Entonces, él nos comentaba que, bueno, la mayoría de la gente no entiende esa traducción porque no está muy claro para ellos, las ideas están muy ambiguas, que no es un mensaje muy claro. Por ejemplo, bueno, uno lo vería más claro en su propio idioma. Si Sí. viene si viene con faltas de ortografía, a lo mejor yo diría, esto está mal, no lo entiendo, ¿qué se refiere? Eso no lo usamos aquí en mi país así, o esa Así palabra es. no existe, etcétera. Pero hay algunos, no sé cómo formularlo esto, cuando analizan las Biblias para saber si es una buena traducción, bueno, es en base a, como usted comentaba, con los textos originales, los textos recibidos. Sí. Entonces, si hay alguna diferencia, ¿usted considera que no es una buena traducción? Bueno, depende del tipo de la diferencia. O sea, si son, a ver, al traducir casi cualquier verbo de un idioma a otro idioma, cualquier palabra de un idioma a otro idioma, hay variantes dentro de todas las posibilidades de las palabras que son aceptables, ¿ok? Pero hay momentos cuando ya se salen de ciertos parámetros y deja de ser literal. Por ejemplo, si yo te doy la frase Dios te ama, ¿ok? No es lo mismo decir Dios te ama que Dios te quiere o que Dios te estima o que Dios desea tu bienestar. Sin embargo, en otros idiomas, por ejemplo, en catalán, no existe el verbo normal amar como nosotros lo entendemos, y la manera normal de decir eso en catalán es Dios te estima. Eso es la manera normal. Pero decir eso en español, que es algo semejante al catalán, no es lo mismo decir Dios te estima que decir Dios te ama. Entonces, al traducirlo al catalán, es una traducción buena, pero al usar las mismas palabras, Dios te estima en español, no es una traducción buena, porque cambia el sentido de la palabra, aunque parecería ser lo mismo, no lo es. Entonces, esas son algunas de las características que hay que evaluar, y como lingüista, lo que buscamos es tener la palabra más cercana al original, pero con el mismo sentido del original. Y pues sí, eso requiere un poco de estudio y tiempo, y pues echarle muchas ganas y pedir a Dios por ayuda. Así es. Sí, Gracias, pastor. totalmente. Sí. Sí. Pastor, también otra pregunta. Hay una versión, creo que es la nueva versión internacional, que su traducción, bueno, hace como que las palabras las baja como un lenguaje más común, como Ajá. vosotros, oísteis, sí, Ujú. como más común el lenguaje. ¿Eso se consideraría correcto o es una buena traducción? ¿No lo es? Ok, el hacer más familiar, por ejemplo, el uso del vosotros y las conjugaciones de los verbos en base al pronombre vosotros es un rasgo de Reina y Valera. Por ejemplo, yo trabajé en una revisión de Reina Valera que está haciendo la Sociedad Bíblica Trinitaria, y decidimos mantener vosotros solo porque es un rasgo original de la traducción de Reina y Valera, y porque fue hecho en España. Sin embargo, hay otras versiones que sí cambian el vosotros. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, que es una traducción más literal, pero usa ustedes en vez de vosotros, porque está basado en aquellas personas que vivimos aquí en las Américas. El detalle es, con tanto la nueva versión internacional como la Biblia de las Américas, es que los dos están basados en el texto crítico y no en el texto recibido. Entonces, el problema no es los cambios a los
pronombres o las conjugaciones de los verbos, sino más bien es el cambio que hacen en la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:16, en vez de decir la palabra Dios, lo cambian y ponen Él. Hay versículos en la Nueva Versión Internacional, creo que son cerca de 50 versículos que han sido quitados, que se encuentran en la Reina Valera 60. Y aunque algunos podrían decir, bueno, es que es más fácil de entenderlo, el problema también es que es dinámico en vez de literal. O sea, se basa solamente en el tema principal, pero no tomando como importantes las palabras originales. Y eso es lo que yo no quisiera. Me gustaría tener una Biblia que contiene todas las palabras y todos los versículos que Dios nos ha dado. Y por eso en español, por el momento, yo diría que la mejor traducción sigue siendo la Reina Valera 60, aunque no significa que algún día se podría hacer alguna revisión, porque todas las Biblias requieren de revisión de vez en cuando, siempre y cuando sea hecho de la manera correcta y también usando el texto correcto. Espero que eso ayude un poco. Sí. Muchísimo. Gracias, pastor. Claro que sí. Sí, pastor. Y creo que en esa parte, cuando a lo mejor, no sé si alguien lo escuchó y lo vaya a mal pensar, creo que cuando usted se refiere a revisión, no es que necesariamente esté mal el texto, sino que es hacer a lo mejor algunas adecuaciones. Sí. Pues los idiomas evolucionan, cambian, y hay que hacer como sí, por ejemplo, a veces nosotros ni siquiera nos fijamos que el uso del subjuntivo ha cambiado mucho desde 1960 hasta el día de hoy. Y existen muchos verbos en la Reina Valera 60 que honestamente para hoy día ya son arcaicos. Y esto, cuando estamos acostumbrados a leer la 60, no nos suena mal y los entendemos, ¿ok? Los entendemos perfectamente bien. Pero según el Diccionario Real de la Academia Española y la Real Academia Española, esos verbos ya han caído en desuso. Entonces, las personas que no tienen esa experiencia o no tienen esa costumbre de leer la Reina Valera 60, de pronto se encuentran con, esto no lo entiendo, y es un poco difícil. Y lo mismo es cierto en inglés y en muchos otros idiomas. Sí, pastor, gracias por ampliar ese concepto aún más. Gracias a ti. Que Dios te bendiga. Gracias. Tengo una pregunta más para usted. ¿Cómo podemos conocer el panorama actual en cuanto a la traducción bíblica? Así en panorama a lo mejor mundial. ¿Cómo saber cómo está el panorama en cuanto a la traducción bíblica? Ok, probablemente uno de los sitios mejores en internet es un sitio que se llama Joshua Project. Creo que es org. Déjame buscarlo. Sí. En ese proyecto, ellos ahí hacen estudios sobre los diferentes idiomas. Si es Joshua Project, es Joshua Joshua, Project es projst.net, perdón. En joshuaproject.net dan información sobre grupos de personas que todavía no tienen la palabra de Dios, grupos no alcanzados, grupos no evangelizados, y ese sitio probablemente tiene la información más reciente y pues es un sitio que yo uso mucho para saber temas de ese tipo. Gracias, pastor. Sin duda, creo que nos sirve ese panorama para saber, a lo mejor uno de aquí nos está escuchando, tiene el deseo de trabajar en un proyecto de traducción y no sabe a dónde. Creo que es una buena herramienta para saber dónde Dios pudiera usarnos, dónde Dios pudiera pues llevar a esas personas que quisieran hacer algo por la traducción de la palabra de Dios, ¿verdad? Y si me permite nada más mencionar que la Escuela de Traductores en el Instituto Bíblico Bautista de Estudios Superiores es un muy buen lugar donde estudiar para ser traductor de la Biblia. Para mí es un privilegio poder enseñar ahí, pero creo que el hermano Dante está haciendo un buen trabajo
Y perdón por hacerle promoción aquí, pero creo que sí es una muy buena opción si alguna persona que nos esté escuchando tenga interés que lo pueda considerar. Así es. Para eso, los que escuchaban esta promoción, este colegio se encuentra aquí en San Luis Potosí. Es una escuela que se añadió al colegio bíblico, la escuela de traductores, ya tiene unos años operando. El hermano Bill pues nos da clases también ahí y bueno, como bien lo menciona, es de mucha bendición ese ministerio, ese proyecto y sin duda, pues ahí, bueno, ya luego damos más información, pero sí hay varios proyectos que están trabajando actualmente. Sí. Sí. Como dice un dicho en los Estados Unidos, es mejor pedir perdón que permiso. Entonces Sí. ya hice la promoción, ahora pido perdón por no pedir permiso. No. Pastor, también otra pregunta más que nos gustaría saber, ¿qué retos ha experimentado en el ministerio de traducción que Dios le ha permitido tener durante varios años? Yo sé que pues muchos y que a lo mejor no nos podría contar todos, pero algunos retos que ha experimentado. Bueno, a veces me encuentro con idiomas que no tienen el vocabulario suficiente para hacer una traducción fácil. Entonces tenemos que investigar las palabras. A veces hemos vivido en lugares muy difíciles, por ejemplo en Mongolia, donde hacía mucho frío. Yo sé que esto parece una exageración, pero muchas veces llegaba a 50 bajo cero y vivir en esas condiciones es muy difícil, aún para las personas de Mongolia. Y bueno, para nosotros que no estamos acostumbrados, fue un tiempo pues tremendo, ¿verdad? Y luego el reto de estar tan lejos, a veces es difícil no poder regresar. Un amigo mío que está en Mongolia, ahorita está ayudándonos para encabezar el proyecto allá. Ayer perdió a su papá, falleció aquí en los Estados Unidos. Y el hermano Jason, que está en Mongolia, no podrá llegar para despedirse de su padre en en el funeral de su padre. Eso es muy difícil. Ese tipo de retos que a nosotros también nos ha pasado cuando fallecieron, bueno, mi abuela, falleció un tío, fallecieron parientes cercanos, no podíamos regresar, no podíamos llegar a tiempo para estar con ellos y poder despedirnos de ellos o estar con la familia. Entonces, sí hay muchos retos, pero creo que las victorias de ver la palabra de Dios traducida, no sé, para mí es suficiente bendición saber que algún día cuando yo esté con Cristo en la gloria, habrá valido toda la pena. Y eso es lo que quiero animar a los jóvenes. Sí hay muchos retos y sin la ayuda de Dios no podríamos hacer absolutamente nada, pero con la ayuda de Dios no hay límite a lo que se pueda hacer. Así es. Sí, es muy cierto. No se compara a lo mejor los retos que ha vivido con las bendiciones que Dios le ha dado y que pues Dios siempre se ha mantenido fiel y como se Así dice, es. ver cómo Dios lo ha utilizado y las victorias que le ha dado es un gozo que no me imagino cómo ha de ser que pues que Sí. quita esos retos que ha pasado y pues ver aún ahí la mano de Dios, una bendición enorme. Así es. Pues no sé, yo me considero muy privilegiado. Qué bendición. Sí. Pastor, ahorita me acabo de recordar cuando mencionaba acerca del país de Mongolia, acerca de que se ha topado con a veces limitantes en cuanto al vocabulario dentro del idioma. Recuerdo que nos contaba hace pues ya tiempo en una predicación, me parece, no sé si fue dentro de la capilla del colegio o en un culto general, acerca de lo que batalló para traducir la palabra gracia en el idioma mongol. No sé si, bueno, si, no es la pregunta que quería hacerle, pero si, por ejemplo, nos pudiera contar un poquito Claro. de esa anécdota. Pues sí, cuando tratamos de traducir la palabra gracia, nos decían que no había esa palabra en mongol. Y de hecho, aún los himnos que habían traducido, que contenían la palabra gracia, lo cambiaban por otra palabra. Por ejemplo, gracia admirable, dulce es, lo cambiaron a la palabra Hayer. Gaihamshik Hayer Yute y Hayer. Hayer significa amor, que significa maravilloso amor, cuán grande amor. Pero sabíamos que tenía que haber esa palabra. Entonces, por 3 años estuvimos buscando la palabra que significa gracia.
Una mañana, en una reunión de traductores, una de las hermanas que trabaja con nosotros, ella se llama Oyuma, se acercó conmigo y me dijo, hermano Billy, ¿has pensado en usar la palabra negulsel? Y yo dije, no, pues la verdad, esa palabra no la había escuchado. De pronto uno de los pastores me dijo, no, esa palabra no puede funcionar, porque esa palabra significa que una persona en una posición muy alta le da un regalo a una persona que está en una posición muy baja. Yo dije, bueno, eso no está del todo mal. Y luego otro hermano que estaba por ahí dijo, sí, y el otro problema es que hay que recordar que cuando es negulsel, el regalo que se ha dado nunca es algo merecido, es algo totalmente inmerecido. Y yo dije, creo que es la palabra que estábamos buscando. Y ellos dos se sorprendieron porque dijeron, eso es lo que nos querían dar a entender cuando hablaban de la gracia de Dios y no lo habían considerado correctamente. Después de eso, escuchar personas que predicaban sobre Borjan y Negulser, que significa la gracia de Dios, ay, cuánto gozo me da. Y ahora también hay himnos ya en los cuales se ha traducido la palabra Negulsel, usado como gracia. Y creo que esto ha abierto un poco más el entendimiento de los cristianos en Mongolia acerca de lo que significa la gracia, porque tienen su propia palabra, solo que no lo habían considerado, contemplado. Wow. Gracias. Me emociona esa historia cada vez que la escucho y dije, sí, es mi momento para preguntársela otra vez. Muy bien, hermano Diego, está bien. Ya me conoces mejor que los demás, ¿verdad? Okay. Y esto me lleva ahora sí a la pregunta que quería hacerle. Digo, le quise preguntar eso acerca del concepto de gracia en ese ejemplo en Mongolia, porque, bueno, como usted comentaba, fueron 3 años en el cual no encontraban esa palabra y vaya, son 3 años que pues que estuvieron de arduo trabajo, aunque no se detuvo, vaya, la obra por esa palabra, pero sí era vital que tuvieran esa palabra. Sí. Entonces, sí. sin duda, era algo relevante para el Ministerio de Traducción. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, bueno, que solamente ahí va a aparecer relevancia de la obra del Ministerio de Traducción, pero más que nada, en cuanto me refiero con la relevancia, es que, bueno, yo he escuchado muchos amigos y amigas aquí en México que sus pastores, por ejemplo, no los dejan estudiar traducción bíblica cuando van a un colegio bíblico porque creen que no es un ministerio muy importante, porque creen que tú ya tienes tu Biblia en español, ¿para qué quieres pues traducir Biblias a otros idiomas? O incluso pastores de que se limitan en salir a ciertos campos porque no es que yo nada más voy a predicar con mi Reina Valera, que es mi idioma, y algo que, bueno, que yo he tenido en mente es de, pues nunca sabemos dónde Dios realmente quiere utilizarnos. ¿Qué tal nos lleva a un campo donde no hay una buena traducción bíblica, donde no hay una Biblia entendible por la población? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a ir de esa población solamente porque no tengo Biblia? ¿O es mi deber trabajar en una traducción, etcétera? Entonces, ¿cuál es la relevancia real para el mundo acerca de la traducción bíblica? Bueno, yo considero que no todos hemos sido llamados a ser traductores. Una necesidad no constituye un llamado. Si nosotros fuéramos esta noche al centro de la ciudad en la cual nos encontramos, vamos a encontrar a muchas personas con muchas necesidades y nos es imposible ayudar a cada una de esas personas. Pero a veces Dios nos enseña a algo y nos dice, eso lo debes hacer tú. Es en ese momento cuando si Dios nos enseña un idioma y decimos, bueno, ese idioma necesita la palabra de Dios y Dios pone sobre mi corazón el deseo de ayudar, es cuando yo necesito hacer algo. No todos deben ser traductores de la Biblia. Yo creo que también afecta que muchos pastores desconocen la necesidad. Por ejemplo, yo cuando he hablado con pastores y les explico que en México existen 291 grupos indígenas dentro de México, de los cuales la mayoría no tienen Biblia en su propio idioma, esos pastores se quedan boca abierta porque no conocían de esa necesidad. Entonces creo que hace falta que nosotros hagamos mejor trabajo de informar a los pastores cuál es la necesidad, no tan solo en México,
sino en todo el mundo en cuanto a la traducción bíblica. En segundo lugar, creo que es necesario que en México y en todo el mundo estemos dispuestos a tomar decisiones para ayudar en estos aspectos difíciles. Es más fácil ganar almas, por decirlo así, porque podemos aprender cómo ganar almas y si eso es todo, pues hasta ahí nos quedamos. Pero creo que el estudio de la teología bíblica requiere un poco más tiempo. Creo que añadirle el estudio de los idiomas originales y luego el estudio de la lingüística, pues ya es una inversión más grande. Y creo que a veces lo que se necesita es que los pastores consideren cuáles son los jóvenes indicados para tratar de pues, aceptar esos retos y hacer algo. Y a veces otros jóvenes que los pastores, conociendo a sus jóvenes, digan, pues hijo, yo creo que esto no es para ti. Y bueno, yo sí creo en la autoridad que Dios da a las iglesias y a sus pastores, entonces nunca quisiera yo ponerme en contra de lo que algún pastor siente en cuanto a los jóvenes de su iglesia. Y bueno, pues es una pobre opinión, pero sí, creo que podemos hacer mejor trabajo de hacer conocer la necesidad. Sí, es correcto. Hacer bella promoción acerca de lo que realmente es el ministerio de traducción y no lo que a lo mejor erróneamente se pudiera llegar a pensar. Sí, sí. Y bueno, pues hablando de eso, creo que la hermana Miroslava Justiniani está saliendo en este mismo momento, ha salido de Panamá rumbo a Ghana, donde ella espera empezar a traducir la Biblia al Fanti, y pues necesitamos orar por jóvenes así, que Dios los use grandemente. Jóvenes y señoritas, en el caso de la hermana Miroslava, una señorita, mis respetos por lo que ella quiere y desea hacer. Así es. Gracias, pastor. Y pastor, ahorita mencionando eso que dijo de jóvenes y señoritas, ¿algún consejo que le podría dar a jóvenes y a señoritas que están decidiendo servir a Dios de tiempo completo y a lo mejor tienen como esa inquietud de enfocarse en la traducción bíblica? ¿Qué consejos les podría dar? Porque a lo mejor pueden estar como indecisos, porque como usted lo dijo, pues una necesidad no significa que es un llamado. Entonces, y pues sabemos que es una responsabilidad muy grande y pues no es como algo que se pueda tomar a la ligera de, ay, pues vamos a ver qué funciona, a ver, chicle y pega, dirían por ahí. Sí. Y que al final, no, ya no, como que, ay, y no. Entonces, ¿qué consejo le podría dar a esos jóvenes señoritas que pues tienen, no sé, como esa inquietud de querer servir a Dios y enfocarse en eso de la traducción? Bueno, en primer lugar, necesitan pasar mucho tiempo con el Señor. La lectura diaria de la palabra de Dios y la oración personal son claves. Si no estamos pasando tiempo con Dios diariamente, entonces estas otras cuestiones no tienen ningún caso. Necesitamos siempre mantenernos cerca de Él. En segundo lugar, creo que es una carga. Sí, cuando Dios pone algo en nuestro corazón y no podemos dejarlo, sino que sentimos un gran deseo por hacer algo. Ese deseo también es bíblico. Nos menciona la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3. Si alguno desea obra de obispado, buena obra desea. Entonces ese deseo a veces son los deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso nos dice en el libro de Salmos, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. A veces no tan solo nos da lo que deseamos, sino nos da el deseo de hacer aquello que debemos hacer. En tercer lugar, habilidad. Si hay un joven que no puede aprender otro idioma, ha estudiado el inglés y estudiado el inglés y estudiado el inglés, pero no se le pega ni la primera palabra, pues entonces a lo mejor es una buena indicación que va a ser difícil que él aprenda varios idiomas, porque para traducir la Biblia se tiene que aprender el griego, el hebreo, el arameo y aparte el idioma al cual se va a traducir. Entonces son muchos idiomas y eso es algo necesario, pero también importante. Creo que es importante empezar joven.
Ya cuando son personas mayores de edad, es casi imposible aprender otros idiomas. Pero si hay jóvenes que ya aprendieron otro idioma y tienen mucha habilidad y están pensando acerca de la traducción de la Biblia y están caminando con el Señor, entonces el siguiente paso sería hablar con tu pastor, hablar con otros líderes cristianos. En la multitud de consejeros hay sabiduría, y pues decirles: papá, mamá, pastor, hermanos, tengo este deseo de traducir la Biblia, por favor oren por mí, quiero que Dios me guíe, y de esa manera Dios nos enseña lo que debemos hacer. Yo no empecé mi ministerio pensando ser traductor de la Biblia, pero Dios me dio muchas oportunidades y desde temprana edad aprender varios idiomas, y creo que ese estudio ahora, el día de hoy, pues es algo que Dios permitió porque Él sabía lo que Él quería que yo hiciera. Entonces, pues, no sé, esos son mis consejos. Muy, muy, muy buenos consejos, tienen mucha razón. Y creo que ayuda muchísimo para, pues sí, para jóvenes señoritas que a lo mejor tienen esa idea y están medio confundidos. Fue muy claro y dio como puntos claves que te pueden hacer pensar y analizar, bueno, ¿realmente es un llamado que Dios me está dando o es nada más algo que yo pensé ligeramente? Sí. Entonces, muchísimas Sí, gracias. no hay que hacerlo solo porque parece una gran aventura viajar por todo el mundo. Sí. Porque ese primer viaje y de pronto te encuentras en un pueblito donde no hablan tu idioma y te están ofreciendo a comer algo que estaba en la pared de tu recámara la noche anterior, y no parece algo que quieres comer, ya no deja, o sea, deja de ser una aventura bonita en segundos y se convierte en una pesadilla y dices: ay, 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 Señor, ¿por qué estoy aquí? Entonces hay que estar muy seguro que es la voluntad de Dios. Así es, porque sí, no, no va a ser miel sobre hojuela. También, No siempre. no siempre, pero pues un gozo, Así es. como lo decíamos, que no me lo llego a imaginar, de verdad, el gozo que usted ha de sentir, ver cómo Dios obra y cómo más gente puede tener la palabra de Dios y puede leerla, es impresionante el pensar eso. Sí. Bueno, nada más les comento, la Biblia que ayudé a traducir, que más impacto ha tenido hasta ahora, es una revisión que hicimos en portugués. Comenzamos en el año 1997 y terminamos en el 2011. Y apenas me pasaron los datos. Hasta el momento se han impreso y distribuido 6.4 millones de Biblias completas y 74 millones de Nuevos Testamentos, Salmos y Proverbios en el país de Brasil. Eso es el equivalente aproximadamente de 1 de cada 3 personas en el país que tiene una copia de la Biblia en la cual tuve la oportunidad de trabajar. Eso es increíble. El impacto es eterno y es un gran privilegio poder participar en una obra de esa magnitud. Y pues la verdad le doy muchas gracias a Dios por el privilegio de hacer lo que hago. Increíble, sí, no, hasta como que se me pone la piel de gallina de escuchar eso, qué bendición. Y pues, Pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ay, gracias a ustedes y qué bueno que me permiten estar con ustedes. Ha sido una bendición. La verdad me siento muy contento cada vez que tengo oportunidad de animar a jóvenes que tengan el deseo de traducir la Biblia, qué bien, pero para todos los demás, para el 97% a lo mejor que nos escucha, que no van a ser traductores de la Biblia, si te puedo pedir una sola cosa sería esto: orar que Dios mande más traductores para que cada idioma en todo el mundo tenga la palabra de Dios. Si juntos oramos acerca de esta necesidad, creo que Dios va a hacer algo muy grande. Así que pues les animo y muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Oh, muchísimas gracias, Pastor. De verdad, aprendimos cosas que son de mucha bendición. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un tema muy interesante que, no sé, hasta queremos segunda parte. Hasta Qué entonces, amable, gracias. en un programa más, ahí lo agendamos. Pero muchísimas gracias, Pastor. Y pues, una bendición.
Sí, Que Dios pastor, los bendiga. gracias de verdad por su enseñanza. Quiero leer nada más algunos dos comentarios que nos dejaban aquí, de los que Ok. muchos que nos han dejado. Nos han mandado saludos desde Perú, la hermana Rosa Bazán, bueno, y muchos hermanos más desde Cuernavaca, etcétera. Pero hay dos comentarios de dos señoritas. Dice la primera, Saraí Carrillo Esparza, dice, qué interesante, me gustaría ser traductora. Y pone ahí un wow también. Wow. Y la hermana Mari Juárez también dice, gracias a Dios están resolviendo todas mis dudas. Esperé mucho para saber más sobre traducción. Gracias por ser de gran bendición. Amén. Estos son los Amén. comentarios que nos han dejado y exactamente como usted decía, pues no porque haya una necesidad es un llamado forzoso, pero si tu deseo se está pues plasmando más con lo que hemos escuchado, creo que es necio no seguir el llamado de Dios para nuestra vida y sin duda, pues Así como es. usted bien decía, haciendo ahora sí la promoción con permiso, aquí en la ciudad de San Luis, pues está el Colegio de Estudios Superiores y la Escuela de Traductores, y creo que si Dios te está guiando a ti que nos escuchas a esta gran, pues, a este gran ministerio de traducción bíblica, creo que es uno de los mejores lugares donde podrías prepararte. Digo, la verdad, no es por hablar bien de este colegio ni de la escuela, pero bueno, yo no conozco de otra escuela donde se enseñe, pues, traducción bíblica de manera formal. Entonces, creo que es bueno evaluar las opciones y si Dios Amén. nos guía, tener dónde acudir para poder prepararnos. Pero Amén. bueno, Pastor Bill, muchas gracias Gracias a ustedes. Gracias en verdad porque fue de muchísima bendición y bueno, esperamos algún día escuchar más historias de las muchas que tiene para contar. Y gracias Muy bien. por abrirnos un poco más los ojos sobre este tema. Amén. Pues que Dios los bendiga. Gracias. Ok. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Una bendición enorme, enorme el tema que tuvimos hoy. El hermano Billy, lo que nos platicó, lo que nos enseñó, pues fue de mucha bendición. Yo aún sigo procesando todo eso porque de verdad muy interesante. Y pues sí, como lo dijo el hermano Billy, a lo mejor se nos olvida y no nos enfocamos, pero también hay muchos traductores que necesitan de nuestras oraciones y aún de nuestras oraciones, muchos jóvenes o señoritas también que necesitan animarse para que Dios llame a más y pues el ministerio de traducción pueda crecer. A veces pues sí, nada más misioneros, pastores y como que ahí nos limitamos un poquito, pero no vemos más allá que hay mucha gente que no tiene la Biblia en su idioma y pues cómo van a escuchar del evangelio si no tienen una Biblia en la cual les puedan enseñar. Entonces sí, les animamos, como le dijo el hermano Billy, a que ustedes también oren, que oremos por esta necesidad y pues una bendición enorme. Esperemos que para ustedes también haya sido así. Así es, Gali. Creo que, bueno, se me pasó preguntar ese dato actual de la traducción. Bueno, el pastor nos dio la página donde podemos buscar más en cuanto a la traducción bíblica mundial. Digo, si no pudiste escucharlo, bueno, es en inglés, se llama Proyecto Josué. Bueno, lo pones en inglés, joshuaproject.net, y ahí te viene pues incluso cada pueblo indígena que si tiene o no tiene una traducción bíblica, y nos puede abrir un poco más el panorama. Pero bueno, antes me sabía más ese dato, ahorita yo lo tengo medio presente, pero hay más de 7,000 idiomas en todo el mundo. De esos 7,000 idiomas, más de la mitad, si no me equivoco, no tienen ni siquiera una sola porción de la palabra de Dios en su idioma. Entonces, la pregunta retórica, si es relevante la traducción bíblica, para mí, yo diría que sí, porque más de los idiomas, de la mitad de los idiomas en el mundo no conocen la palabra de Dios en su propia lengua, no han escuchado un Dios te ama, un Cristo murió por ti, etcétera. Entonces, creo que es algo por lo cual, si no somos llamados, deberíamos estar orando, como lo decía el pastor, para que Dios llame más misioneros y más traductores de la Biblia a esos idiomas que aún no tienen porciones. Pero bueno, es un tema muy, muy, muy interesante, no me deja mentir, y de lo mucho de cuál podemos hablar, pero bueno, ya será en otro programa, y bueno, queremos ahora sí despedirnos. Sin duda fue un programa de mucha bendición, de mucha edificación para cada uno de nosotros. Estemos hablando por este ministerio de traducción, sin duda incluso por los muchos traductores en cualquier parte del mundo. Aquí de la Escuela de Traductores, pues actualmente la señorita Miroslava Justiniani acaba de salir a un país de África, Ghana.
También como el pastor mencionaba, en la Sierra Pame, el hermano Neftalí Santos está trabajando en el idioma Shiwi, en la traducción de la Biblia. Y también en Panamá, no recuerdo cómo se llama la tribu, bueno, sí me acuerdo, pero no sé cómo se pronuncia. Entonces, tribu en Panamá es la familia Alvarado y el hermano Rubén también Toledo, que va a salir próximamente a ese campo. Entonces, hay muchos misioneros y muchos traductores de la Biblia que están buscando salir a otras partes del mundo. Creo que si en algo podemos apoyarlos es con nuestras oraciones. Entonces tengámoslos en mente, investiguemos más si queremos orar específicamente por ellos, pero bueno, no es algo que podemos dejar de lado. Así es. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa más. Esperemos que hayan sido edificados, que haya sido de bendición y nos vemos el viernes, pues con un nuevo tema, una nueva enseñanza, una nueva receta, que también esperemos que pueda ser de bendición. Muchísimas gracias y Dios les bendiga.